Estás escuchando ovnies.com. Con Roberto García. Hola, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas un día más a este programa. Para aquellas personas que no supierais, pues bueno, debido a que estoy con otros proyectos, pues este programa se emitirá una vez al mes en lugar de cada 15 días como acostumbrábamos a hacer este programa, ¿no? Y bueno, esto es debido, pues como ya he mencionado, a otros nuevos proyectos que pronto, a lo largo de estos meses, pues podrán ustedes disfrutar de ellos también. Y mientras tanto, para evitar dejar el programa, pues haremos uno al mes. Siempre tratando de coger pues un caso antiguo, moderno, lo que sea, que nos llame más la atención, poder hablar aquí con total libertad y en el que ustedes también puedan pues luego hacer las consultas, escribirnos y también pues luego por nuestro blog de ovnies.com. Y bueno, hay un caso muy interesante del que vamos a hablar hoy. Es un caso breve, conciso, pero que podría tener un final muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar sobre este caso. Este final he tratado de darle vueltas una y otra vez durante un tiempo y preparármelo para hacer este programa. Un caso muy conocido por todos ustedes, un caso de los años 50, al principio de los años 50, casi a mediados, que dio la vuelta al mundo y fue donde, digamos, uno de los casos donde más testigos visuales de la historia sobre ovnis pudiera llegar a tener. Estamos hablando de 10.000 personas, ni más ni menos, que fueron testigos de este caso. De modo que quiero acompañarles a todos ustedes y quiero que me acompañen pues durante el próximo rato para que puedan pues poder saber sobre este caso, qué pudo suceder. Y lo que voy a hacer es tratar de deciros, comunicaros realmente qué es lo que pudo llegar a suceder. Una manera como antes nadie la había contado y en el que creo y tengo la certeza, pero no la 100% de la seguridad, eso siempre es imposible, pero es un punto de vista dentro de la lógica de lo que pudo suceder por aquel entonces, y por eso mismo quiero compartirlo con todos ustedes. Les hablo de un caso que les sonará mucho. Hablamos de un partido de fútbol
que se suspendió por un ovni. Esto sucedió un 27 de octubre del 1954 en un estadio de fútbol llamado Artemio Franchi, que fue rebautizado después de la Segunda Guerra Mundial como Estadio Comunal de Firenze, hasta los años 80, y que posteriormente se volvería a poner el nombre de Artemio Franchi, nombre que a día de hoy se conserva, como muchos de ustedes saben. Este se encuentra situado en Florencia, en Italia, el campo donde juega el equipo de la Fiorentina y donde por aquel entonces ya jugaban. Resulta que ese 27 de octubre de aquel año no iba a transcurrir con normalidad como cualquier otro partido de fútbol. El partido era un partido de derbi entre la Fiorentina y su rival llamado Pistoiese. Pocos en ese momento podrían saber el desenlace del encuentro en el minuto 1, cuando unos 10.000 aficionados del deporte veían el encuentro desde las gradas, disfrutando de un partido de fútbol de la época de aquel entonces, a igual que como se disfruta ahora, o hasta hace poco tiempo, mejor dicho, porque actualmente tenemos los estadios cerrados. En un partido que era un partido de vértigo para ambas aficiones. Y entonces, pues durante el final del primer tiempo, que pitó el árbitro, cuando aún el partido estaba en el descanso, minutos antes de empezar la segunda parte, 10.000 personas se enmudecieron. En un tremendo silencio, casi como si se hubiese parado el tiempo. Cuando aún de pronto todo se empezó a escuchar con un estruendo de saltamiento provocado por los espectadores del partido, que al mismo tiempo alzaban sobre el cielo sus miradas con rostros, pues imagínense ustedes, de incredulidad. Y hubo una foto muy conocida de la época en la que salen pues los jugadores y los aficionados señalando hacia el cielo. Imagínense lo que tuvo que suponer para la prensa, para la opinión pública, por aquel entonces, 10.000 personas señalando hacia el cielo, viendo pues lo que era un ovni, evidentemente. La leyenda del fútbol italiano y un jugador de la Fiorentina por aquel entonces, también fue jugador de la selección italiana, Ardico Magnini, describía la situación como algo que tenía una forma de un huevo, que lucía y se movía lentamente. Todos estaban mirando hacia arriba y había algo brillante en el cielo, algo plateado y brillante. Estábamos impresionados. Nunca habíamos visto algo así en el cielo. Nos quedamos impactados. El partido desde ese momento fue suspendido y posteriormente en el informe arbitral anotaría el siguiente punto. El encuentro fue suspendido porque los espectadores vieron algo en el cielo. Entre el público se encontraban personajes conocidos de la época, como por ejemplo Gigi Boni, uno de los socios más antiguos del equipo, y Gigi pues añadió lo siguiente: recuerdo claramente ese avistamiento, fue increíble, en el que mencionó múltiples objetos, que ya era algo diferente a lo que decía Magnini. Según nos cuenta Gigi Boni, se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró un par de minutos. Podría describirlos como que tenían forma de puros cubanos, y a Gigi Boni le recordaron esos puros en la forma que lucían.
Se pasó mucho tiempo reviviendo la historia Gigi Boni de ese insólito día, en varias ocasiones llegando a afirmar su firme creencia en que lo visto ese día, el 27 de octubre, eran objetos de origen extraterrestre. La prensa, por supuesto, no dudó ni un solo momento en empezar a informar sobre el caso, ¿no? Otros jugadores, como por ejemplo Rómulo Tucci, estaba de acuerdo con la teoría extraterrestre. Incluso, según el mismo Rómulo, todos hablaban de lo mismo, de los extraterrestres, de ovnis y de su experiencia directa con ese objeto extraño o extraños objetos de ese día. Según algunos testigos visuales de la época, estos vieron un rayo de luz color blanco en una localidad cercana a Prato, al norte de Florencia, a unos 19 kilómetros del suceso aproximadamente. Días posteriores al suceso, por las cercanías de la localidad de Florencia, hubieron varios reportes de todo tipo en diferentes lugares, probablemente pues debido a la magnitud de la extensión de la noticia del suceso durante el partido de fútbol de días anteriores. Como suele suceder en estos casos, siempre hay alguien con interés en profundizar en el asunto, recopilar datos y posteriormente, con mucha sutileza, contar la historia. En este caso no fue ni más ni menos que Roberto Pinotti, presidente del Centro Nacional de OVNIs de por aquel entonces, y que era escritor de varios libros sobre la temática extraterrestre, y además también era cineasta. Tanto los jugadores como el público quedaron impactados al ver estos objetos sobre el estadio. En esa época los diarios hablaban de marcianos. Claro, se sabe que esto no es así, pero podríamos concluir que fue un fenómeno con comportamientos inteligentes, un fenómeno tecnológico, un fenómeno que no se puede vincular a fenómenos naturales de nuestra Tierra, decía Roberto Pinotti. Veamos, a ver. Poco posterior, después, tenemos algo realmente más interesante. Bueno, resulta, estoy mirando por aquí, resulta que esto llevó a otra cosa. Tengo aquí el documento. Bueno, vamos a ver. Es un hecho, no tengo aquí. Es un hecho que al mismo tiempo que los ovnis eran vistos sobre Florencia, había una extraña sustancia pegajosa coincidiendo con esos ovnis. Y esta sustancia era una sustancia extraña que caía desde el cielo. En español lo llamamos cabello de ángel. El problema es que esta sustancia pegajosa se desintegraba después de un corto periodo de tiempo. A la edad de 10 años, recuerda Pinotti, en un día muy claro y despejado, ver este tipo de sustancia sobre los tejados de las casas de Florencia. Duraban como una hora y después se evaporaban. Nadie sabe qué relación tenían la sustancia con los ovnis. Probablemente la tuviera, y es probable que no, que fuera una casualidad. Pero uno de los periodistas que persiguió al fenómeno del cabello de ángel y los ovnis, el ya fallecido, llamado Giorgio Battini, periodista del diario de La Nazione, uno de los periódicos regionales más antiguos de Italia, Battini mencionó en un programa de la época llamado Voyager como el día del 27 de octubre de 1954 recibió cientos de llamadas telefónicas reportando el avistamiento. En las oficinas de La Nazione, que se encontraban en el centro de la ciudad de Florencia,
El periodista, alertado por la cantidad de llamadas, tomó la decisión de subirse al tejado del edificio del periódico para poder visualizar lo que estaban viendo tantas personas. El reportero describió estos fenómenos como bolas brillantes moviéndose rápido hacia el domo de la catedral. Batini, perplejo por lo que estaba siendo testigo, no pudo bajarse al tejado, no pudo evitar bajarse del tejado y salir a investigar por los alrededores de la ciudad. Una vez ya fuera de la ciudad, halló un trozo de madera que estaba cubierto por un material esponjoso y blanco, en el que Batini tomó varias muestras envolviéndolas en los palos de unos fósforos y las llevó al Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia. Cuando llegó a la universidad, pudo comprobar que no era el único que había tenido esa idea. O sea, es decir, varias personas por los alrededores habían tomado varias muestras de esta sustancia. Una vez entregadas las pruebas, se sometió al material a pruebas espectrográficas y dichas pruebas indicaban que ese extraño material esponjoso contenía boro, silicona, calcio y magnesio. No se llegaron a conclusiones definitivas y el material se vio afectado durante el proceso. Poco tiempo después se llegó a la conclusión de que los cabellos de Ángel no era otra cosa que la migración de arañas, pero si los análisis estaban en lo cierto, nada de esto debería de ser coherente, ¿no? Bueno, analicemos algo, porque, por ejemplo, hay algo que no cuadra en todo esto, ¿no? Estamos hablando de una sustancia, una supuesta sustancia que contiene boro, silicona, calcio y magnesio. Nos están diciendo que que según Giorgio Batini, esta sustancia como que desaparecía, se disolvía. Pero es realmente extraño, porque el boro, el calcio y el magnesio puede que sí, pero la silicona no. La silicona no es de disolución rápida, ¿vale? Y su descomposición es tremendamente lenta. Todo va en función del contenido que tuviera, pero aún así sería muy difícil que se desintegrara en el momento. Vamos a repasar un poco pues lo que son los contenidos, ¿vale? A ver, tenemos el boro. Por una parte tenemos el boro, el boro es un derivado del metal, es un elemento metaloide. Es como un semiconductor trivalente que existe con abundancia en el mineral llamado bórax. Luego, por otra parte, tenemos el contenido de silicona, que es básicamente un polímero inorgánico derivado del polisiloxano, constituido por átomos de silicio y oxígeno alternados. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hablamos. Si la silicona es un polímero inorgánico, no me cuadra en absoluto la disolución instantánea, como se decía. Y luego, por otra parte, tenemos el calcio, que es un metal blando, grisáceo y el quinto más abundante de la corteza terrestre. Y luego tenemos el magnesio, que es el tercer metal estructural más abundante de la corteza terrestre. O sea que, quitando lo que es la silicona, tanto el boro como el calcio como el magnesio, es abundante en la Tierra y podría darse la casualidad.
Aunque no cabe duda de haber sido arañas migratorias, como indican algunas partes, o indicaban algunas partes, mejor dicho, podríamos estar hablando de verdaderos extraterrestres, dada que la composición de una telaraña poco tiene que ver con los llamados cabellos de ángel. Aunque sí llama la atención el hecho de que algunas afirmaciones hablaran de que el producto se desintegrara, como ya he dicho. Y eso sería verdaderamente extraño debido a la composición de la silicona, que esta, pues, como ya hemos dicho, es inorgánica. A día de hoy el debate parece ser que sigue abierto, casi desestimando por completo la teoría de las telas de araña. Cierto es que es coincidente la época de la migración de las arañas con el suceso, ¿no? Y eso podría ser algo que trataron de ajustar, de hacer un ajuste argumental para darle validez. Pero bueno, pero si los análisis químicos estaban en lo cierto, entonces, pues, ¿qué pudo ser, no? ¿Fueron pruebas químicas hechas por la mano del hombre? ¿Se destruyeron las pruebas al manipularlas o destruyeron de manera voluntaria? ¿Podrían haber sido un fenómeno natural? Se podría decir que hasta la fecha todo esto nos ofrece más preguntas que respuestas. Y por los informes que tenemos actuales, se podría decir que este caso es un misterio. Pero como todo en la vida, hay ciertos detalles a tener en cuenta que podrían relacionar un entorno a un acto o un hecho. Se podría decir que las investigaciones relacionadas con los llamados cabellos de ángel no fueron más lejos que uno o varios análisis de laboratorio. Análisis que ofrecieron pruebas que desaparecieron misteriosamente, o se encargaron de sacar a la luz informes basados en opiniones de personal acreditado, que justificaban la migración de las arañas, suponiendo que la migración estaba activa. Por la fecha, digamos que quedaría descartado, de modo que solo nos quedaría la prueba de la composición del material. Y uno de estos materiales, a tener en cuenta, desde luego el más importante, es la silicona. ¿Para qué se podría utilizar la silicona? Bueno, la silicona se utilizan y utilizaban para en muchos productos. Una de los productos que se podrían llegar a utilizar es en el textil, ¿vale? Se podrían utilizar para sellados, recubrimientos, electrónica, lubricantes en la industria automotriz. Es decir, también para la fabricación de juntas para motores de vehículos, transmisiones y etcétera. De modo que si tuviéramos una fábrica de automoción cerca de la zona donde ocurrió y esta hubiese tenido algún tipo de fallo o escape, todos estos químicos analizados en la época coinciden en el proceso de fabricación en los elementos de automoción. Pero si mirando varios informes, varias fotografías de la época, hay algo que llama muchísimo la atención, y es que en las alrededores del estadio de fútbol de la Fiorentina, justamente detrás, que esto lo podréis ver posteriormente, porque explicarlo siempre es algo más difícil y estaría bien tenerlo de una manera más gráfica. Todo lo que estoy diciendo lo traduciré a un texto y pondré un artículo que vaya ligado con este programa. Bueno, pues tenemos una fotografía, voy a tratar de explicarosla. Es
el campo de fútbol en sí, en aquella época, en aquellos años, y justamente detrás tenemos una fábrica de Fiat, de vehículos Fiat. Y podrían decir, bueno, podrían decir ustedes, puede ser una casualidad, que tiene que ver una fábrica con todo esto. Bueno, tal como digo, podría ser un escape, pero es que además, no solamente el hecho de que pudiera ser un escape, y es que una coincidencia de estos productos químicos, sino que además, desde el año 1955, que estamos hablando de una fecha muy cercana a lo que estamos hablando, estamos hablando de 1955, que es tan solo un año después, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera producción, pero estaban empezando la producción, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando del año 1955, cuando Fiat, con su modelo Fiat 600, fue aumentando progresivamente la fabricación de vehículos, abriendo varias fábricas en la época, una de ellas en Turín, que era una fábrica muy importante, y aumentando en contrataciones de puestos de trabajo. En la época comprendida entre el 58 y el 1963, el índice de crecimiento anual del Producto Interior Bruto fue del 6,3, y el sector automovilístico se convertiría en un impulsor potencial de la economía del país en aquella época. De modo que nos resultaría muy fácil pensar, dado que no se abrieron investigaciones en una fábrica, estamos hablando de que se coge un producto, se lleva a un análisis químico y nadie de esos laboratorios cae en la cuenta de que son productos que, como las siliconas, se utiliza en la automoción, teniendo en cuenta de que tenemos una fábrica de automoción en las medianeras del terreno de juego. Eso es algo como mínimo sospechoso. Era el 100%, o sea, es que coincidente al 100% con los químicos de fabricación en el sector de automoción. Podríamos decir que incluso de manera atrevida que todos los laboratorios de análisis fueron silenciados por el poder de la industria y la economía en esos momentos. Y este sería el único motivo por el que las investigaciones pues no fueron más lejos. Habría que ponerse en la piel del periodista o un científico de una época si desvelara un secreto que pudiera acabar con, digamos, puestos de trabajo, con la economía de la ciudad, etcétera. Estamos hablando de que era una ciudad, pero era una ciudad grande, pero en una época humilde, ¿no? Digamos que este caso y esta situación que se produjo, le faltó cierto rigor por parte de los investigadores. Y si tuvieron ese rigor, pues alguien, quien fuera, pues no les dejó seguir con la investigación, ¿no? O al menos publicarla de manera oficial, de modo que los informes oficiales prefirieron, digamos, imputar como misterio a este suceso en lugar de error por parte de las fábricas, que pudieron tener alguna fuga, algún escape o lo que fuera, y entonces pues eso quizás probablemente pues fuera, digamos, pues perjudicial, ¿no? Incluso para la salud y perjudicial para la economía de la ciudad, para aquellos puestos de trabajo y para aquellas personas. En mi opinión, todo es probable que se remontara a esto y que esas bolas como de fuego pudieran ser parte de un escenario de un error en una de estas fábricas, y de esas mismas bolas de fuego que llamaron ovnis pudieran tener algo que ver. A fin de cuentas, esto tan solo es una opinión, una suposición, pero
creo que ese camino nos lleva a que estudiar algo tan simple y tan básico como hubiese sido ir a investigar a las fábricas de los alrededores, pues se hubiese dado con la clave pues de este caso. Al final, este caso se convirtió en algo que se tapó, en una investigación que se tapó, en unas pruebas que desaparecieron de manera sospechosa, y un caso que lleva muchos años pues siendo un misterio, y quizás lo siga siendo, porque yo lo que estoy opinando hoy pues es difícil, ¿no?, que se pueda. Sabemos los químicos que se utilizan en la automoción, sabemos las probabilidades tan altas que hay, pero dado que nadie me dio por investigar a esas fábricas por aquel entonces, no hay informes, entonces sería muy difícil decir. De modo que al fin de cuentas, aquí cada uno y cada una pues podemos llegar a tener una opinión. Y en mi opinión, fueron las fábricas las culpables tanto de los ovnis o supuestos ovnis como de los cabellos de ángel, los llamados cabellos de ángel. Al fin de cuentas, por no quitarle romanticismo, sigue siendo un misterio sin resolver, sigue siendo un caso de 10.000 personas que vieron algo que desconocían, y eso no lo pueden quitar, ¿no?, de cierto modo, porque al final lo que nos gusta creer y poder contar este tipo de casos pues de una manera bajo el punto de vista de lo misterioso, ¿no?, de lo inexplicable. De modo que, bueno, pues estamos terminando el programa. Pueden dejar sus opiniones, pueden dejar sus comentarios y, por supuesto, pues gracias por estar aquí una noche más acompañándome. Espero que les guste, que les pueda llegar a gustar este programa, y pues un gran saludo y un gran abrazo para todos aquellos que estáis al otro lado de este espacio en el que me encuentro. De modo que buenas noches, un saludo y hasta la próxima.